Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí un día más y vamos a hablar del Fórmula 1 2023. No vamos a hablar del juego en sí, el juego en sí puede estar muy bien, puede tener muchos modos, muy divertido, bla bla bla. Hoy vamos a hablar del Fórmula 1 2023 en su modo o su versión realidad virtual, ¿vale? Lo que vamos a hablar es lo que compone el juego o cómo funciona el juego en su modo VR. No, como digo, no quiero hablar ni voy a hablar de lo que es el juego, si merece la pena o tal como juego. Probablemente, y por lo que he podido ver, el juego está bastante guay y creo que han añadido unas nuevas mecánicas. La gente está hablando muy bien, por ejemplo, de inteligencia artificial del juego, etcétera, ¿vale? Pero ahí no me quiero meter porque tampoco es un apartado que yo conozca mucho, ya que ni lo he probado lo suficiente, ni sé suficiente de juegos como de coches para ahondarme en esos aspectos. Entonces, yo voy a hablar de lo que conozco y lo que he podido probar más a fondo, digamos, y es el hecho de la versión VR, ¿vale? ¿Y qué tengo que decir de esta versión? Directamente, la versión VR de Fórmula 1 2023 está rota, al menos en su salida. Está totalmente rota. Y a menos que tengas una Q4090, seguramente no puedas moverlo en condiciones. O va a ir como el puto orto. Verse se va a ver mal. Lo máximo que lo puedas subir y verlo lo mejor posible, no lo vas a ver tan bien como cualquier otro juego de coches. Tan nítido me refiero. Se ve toda la imagen como muy emborronada, ¿vale? Mientras estoy hablando, os voy ahora a poner imágenes del juego, de las pruebas que estuve haciendo ayer, las que estuve grabando, porque antes de eso lo he estado probando, pero no estuve grabando. Para empezar, os digo que si intentas grabarlo con el ordenador, no fui capaz, no había manera. Tienes que tener un sistema de dos ordenadores, yo creo, porque en cuanto enciendes OBS, peta. O sea, los FPS se bajan a la mitad de la mitad. Y os estoy diciendo que cuando juegas en carrera de noche, he llegado a tener 18 FPS. 18 FPS en modo noche jugando en VR. Eso es una locura. O sea, no da ni para un FPS por ojo. El caso, he probado diferentes configuraciones. He probado, sobre todo lo he probado a 72 Hz, porque bastante que lo mueva a 72 como para intentar moverlo a 90. Con el Fórmula 1 2022 conseguí moverlo a 90 y además pude poner el OpenXR, que puede que en un momento lo hagan, en un momento futuro, el 2023, lo hagan también posible hacerlo funcionar, pero ahora mismo solo podemos mover el Fórmula 1 2023 con OpenVR, lo que viene a ser SteamVR. No podemos abrirlo directamente con OpenXR, que seguramente nos haría que tuviésemos una mejora sustancial de rendimiento y ahora mismo no es posible. Por lo tanto, tenemos que abrirlo siempre con SteamVR, con lo que ello conlleva. Para empezar, visualmente el juego, por mucho que lo subamos de gráficos y de resolución, el juego no se ve nítido. Sea lo que sea, yo creo que el juego no está pensado para la realidad virtual en realidad. O sea, muchas gracias a EA, digamos, en este caso, por traernos el juego en realidad virtual, pero en muchos casos no sé si decirte gracias o qué, porque se podría considerar casi una estafa, porque te encuentras con este producto, el cual está roto porque intentas jugar en VR y es que es injugable. Mucha gente con gráficas bastante potentes, yo que tengo la 3080, que es una gráfica potente, no hay manera, no hay manera, y hay veces que lo puedes jugar a 72 Hz bien, pero de repente hay bajones. Si intenta jugar, depende qué circuitos no tira, o sea, es que no hay manera. De repente se te empieza a petar la pantalla. Como cambies algún ajuste gráfico, olvídate, porque de repente el juego petardea y los gráficos se van. Tienes que reiniciar el juego, volver a abrir. En fin, un cachondeo. Como abras el menú del juego, ya no del juego, el menú de Oculus, por ejemplo, el rendimiento se va a la mierda. Tarda a lo mejor medio minuto en volver el rendimiento a su curso, porque se peta todo automáticamente. Es más, dije, vale, se estaban quejando de las actualizaciones que había habido con Oculus, que perdía rendimiento. En mi caso no me ha pasado, ¿vale? Pero aún así lo probé, dije, vale, el juego me está yendo mal. Vamos a probar con otros juegos. Probamos con otros juegos. Perfecto, rendimiento perfecto. 72 Hz me los mantiene, con un buen baremo de milisegundos, todo perfecto. Volvemos a poner Fórmula 1, al carajo rendimiento, se fue. Por eso digo que este juego lo han sacado en VR, pero no está pensado para VR. Es más, lo que digo de la nitidez es básicamente porque es que ni siquiera han pensado en el modo de renderizar de VR. Es que creo que ni siquiera lo habrán probado. Porque es que es ponerte este juego en VR y notas la máxima borrosidad, aunque lo subas de resolución. Es que no, es que hay borrosidad. Es imposible no verla. Luego dice, Gran Turismo en PlayStation 5 se ve borroso. Una leche, esto se ve borroso. Gran Turismo le da 20.000 vueltas a este juego visualmente en VR. Como digo, en este vídeo no vamos a analizar jugablemente, sino en lo visual. En lo visual en VR. ¿Qué más os puedo comentar? He estado probando en
ultra bajo, en bajo, en ultra alto. Hay a veces que lo pones en ultra alto y consigues mantener los 72 FPS, pero vas a tener bajones y como he dicho al principio, depende de si juegas de noche, vas a tener unos bajones espectaculares. Se llega a jugar hasta 18 FPS. Luego lo pones en ultra bajo y no notas una mejora sustancial de FPS. Es más, probablemente a lo mejor tengas hasta los mismos. No hay una coherencia, no hay una coherencia. Y si quieres que a lo mejor te suba un poco los FPS, tienes que reiniciar el juego y volver a poner. Y a lo mejor te va bien, pero de repente el ordenador le pasa algo, se abre una pestaña, lo que sea, ¡pum! Otra vez, pierdes todos los FPS, 18 FPS, se va todo al carajo. Y es una absoluta pena porque el juego tiene muy buena pinta, es un juego que mola, que creo que está muy guay. En cuanto a la realidad virtual, está totalmente fuera. O sea, si tú quieres comprar este juego para jugarlo en realidad virtual, olvídate de él porque no merece la pena. Es una desgracia lo que tienes que aguantar de haberte gastado 60 euros probablemente para encontrarte esto. Es directamente una devolución directa. Y si queréis probarlo, os recomiendo como mucho que cojáis el EA Play, paguéis 3 o 4 euros, que es lo que vale durante un mes. Probáis las horas que tiene gratuita, que no sé si son 4 horas. Y lo veis vosotros mismos, porque es que puedes a lo mejor rascar FPS, quitando FOV, liándote unas movidas de la leche y aún así el rendimiento es malo, es malísimo, es una aberración. Y encima la falta de nitidez, que es igual que la del Fórmula 1 2022. En el Fórmula 1 2022 al menos pude conseguir unos 90 Hz y el juego se mantuviese en ultra alto perfecto, pero es que en esta versión no hay manera. Si estáis interesados en este Fórmula 1 2023, os recomiendo mínimo esperaos a que actualicen si es que lo hacen, y ahora mismo no recomiendo para nada su compra si es para uso en realidad virtual, porque es, como digo y repito, una pena lo que han hecho esta gente. Yo creo que ni siquiera lo han optimizado. Es que yo creo que le han metido VR y se han olvidado totalmente de todo. Así que nada, simplemente quería dejar estas impresiones rápidas de lo que he sentido al estar jugando. Porque de verdad que quería hacer un vídeo hablando bien del juego, diciendo, mira qué guapo, cómo se ve este Fórmula 1 2023. Una leche. Y si veis por ahí vídeos alabándole en cuanto a la subversión VR, pues mira, a lo mejor tiene una 4090 y le va espectacular, pero ya os digo que la borrosidad no se la va a quitar. Es una pena. Para el 99% de los usuarios que usen VR, este juego no le merece la pena disfrutarlo o gastarse el dinero para usar su VR. Y es simplemente pues una advertencia para esos que les interesaba el juego, querían probarlo, querían tal, que lo pueden probar. Como he dicho, por 4 euros tienes 4 horas y lo pruebas tú mismo. Pero yo hago este vídeo como advertencia a la gente que tenía ilusión por el juego, que yo era uno de ellos, la verdad. Aunque no soy muy amante de los juegos de coches, sí que me apetecía probarlo porque creo que es una experiencia que mola mucho. Tengo incluso un pequeño cockpit con un G29, o sea, que bueno, me he gastado dinero para usar juegos de coches. No soy ningún fanático del Sim Racing ni nada de eso, ni siquiera me autodeclaro porque no lo soy, pero lo que no puedes evitar es lo que estás viendo, o sea, lo que se ve es lo que hay. Simplemente, seas un fanático del Sim Racing o no, los FPS están ahí, el funcionamiento fatal está ahí y es lo que hay. No quiero repetirme más sobre lo que os estoy diciendo. Ya os digo que he probado todas las configuraciones que he podido y paso de hacer un vídeo explicándoos cómo va a rendir mejor cuando el juego rinde como la mierda. Ya lo hice con el Fórmula 1 2022, pude rascar algo, iba mejor, pero es que no me merece ni la pena, porque es que en cuanto pones, por ejemplo, el modo noche o empieza a llover, se peta el PC entero, es una verdadera aberración. Así que nada, estas son mis declaraciones sobre este juego, como una advertencia para los interesados en el Fórmula 1 en VR, y es normal que no hayan sacado la versión de PSVR 2 que la gente tanto pedía, porque es que si no han optimizado esta versión ni para PC, un mínimo, no estoy pidiendo una optimización perfecta, estoy solo un mínimo que sea funcional el juego, ¿qué vas a esperar en PlayStation? Te lo tienen que optimizar. Por favor, no han gastado ni un solo recurso en ello. Así que es normal y creo que es mejor para los usuarios de PlayStation 5 que esto en este estado no salga en la consola, porque no merece ni la pena. No merece ni la pena. Seguid jugando al Gran Turismo 7, que en VR funciona espectacular, se ve espectacular, y dejaos de Fórmula 1 porque no merece ni la pena. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribíos si os mola el contenido y nos vemos próximamente. Hasta luego.